Senyores i senyors, bon vespre i benvinguts a la cerimònia de lliurament de la medalla i del títol de doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears atorgats al senyor Carlos Fuentes Macías. Ara rebrem la processó acadèmica. Mentre arriba, escoltarem Canticorum Júbilo de George Friedrich Händel. Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a la ceremonia de entrega de la medalla y del título de doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears, concedidos al señor Carlos Fuentes Macías. Les ruego que nos pongamos en pie para recibir la procesión académica. Mientras llega, escucharemos Canticorum Júbilo de George Friedrich Händel. Canticorum Júbilo, Regi Magno Salite, iam resultent musica, unda tenus sidera, Canticorum Júbilo, Regi Magno Salite, personantes organis, jubilate exaudite, Canticorum Júbilo, Regi Magno Salite, iam resultent musica, unda tenus sidera, Canticorum Júbilo, Regi Magno Salite, personantes organis, jubilate plaudite, Canticorum Júbilo, Regi Magno Salite, iam resultent musica, unda tenus sidera, Canticorum Júbilo, Regi Magno Salite, Canticorum Júbilo, Regi Magno Salite. Doctores i doctors claustrals, seieu i descobriu-vos. S'obre la sessió. Ara començarem un dels actes més solemnes que realitzam a la nostra institució en aquests jardins de Formentor. La comunitat universitària de les Illes Balears es va considerar digna de gaudir del magisteri del senyor Carlos Fuentes Macías i per això el va nomenar membre honorari del claustre. Ahora empezamos uno de los actos más solemnes que realizamos en nuestra institución en estos jardines de Formentor. La comunidad universitaria de las Illes Balears se consideró digna de disfrutar del magisterio del señor Carlos Fuentes Macías y, por esta razón, lo nombró miembro honorario del claustro. Voldria assabentar-vos que aquest acte que celebrem avui té l'inici el dia 14 de maig de 2012, quan el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, a proposta del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, va nomenar el senyor Carlos Fuentes doctor honoris causa. Me gustaría informarles que este acto que hoy celebramos tiene su inicio el día 14 de mayo de 2012,
cuando el Consejo de Gobierno de la Universidad de las Islas Baleares, a propuesta del Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica, nombró el señor Carlos Fuentes doctor honoris causa. L'acte ha continuat a vora baixa quan la senyora Sílvia Lemus, viuda del senyor Carlos Fuentes, atès el traspàs del seu espòs el dia 15 de maig de 2012, ha plantat als jardins del campus un taronger, arbre que servirà la seva memòria entre nosaltres. El acto ha continuado esta tarde, cuando la señora Silvia Lemus, viuda del doctor Carlos Fuentes, debido al fallecimiento de su esposo el día 15 de mayo de 2012, ha plantado en los jardines del campus un naranjo, árbol que guardará su memoria entre nosotros. En esta ceremonia que ahora empezamos, la procesión académica formada por el claustro y las autoridades que presiden el acto ha llegado precedida por los bedeles de nuestra universidad, que llevan los símbolos que, desde el año 1691, representaron la Universidad Luliana de Mallorca y desde 1772 la Universidad Literaria de Mallorca. En primer lugar, el libro de las Constituciones, Estatutos y Privilegios de la Universidad Luliana del Reino de Mallorca, publicado en 1698. En segundo lugar, el sello oficial de la Universidad Luliana, grabado en bajo relieve, el cual reproduce el emblema universitario presidido por el beato Ramón Llull, con 3 escudos, el del Reino de Mallorca, el de la autoridad papal y el de la monarquía hispánica. En tercer lugar, la maza de plata repujada, obrada en 1699 y que, desde entonces, abre los desfiles académicos. En ella se observan 6 relieves, los cuales representan las divisas propias de los patrones y protectores de la institución académica, la del Reino de Mallorca, la de la Inmaculada Concepción, la de la monarquía hispánica, la del Papa, la del beato Ramón Llull y la del lulismo. Finalmente, el birrete de flocadora multicolor, distintivo de los diversos saberes universitarios, que utilizó el doctor Rullán, quien fue rector de la Universidad Literaria de Mallorca entre 1828 y 1831. A continuació, el senyor secretari general llegirà l'acte de nomenament com a doctor honoris causa del senyor Carlos Fuentes Macías. El 14 de maig de 2012, el Consell de Govern, d'acord amb els articles 24.2, 24.3, 165 i 166 dels Estatuts de la Universitat i amb el reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears, va decidir nomenar doctor honoris causa el senyor Carlos Fuentes Macías. Malauradament, el seu traspàs, just després del seu nomenament, impedeix, òbviament, l'investidura, però si que res no impedeix que almenys es puguin lliurar els atributs i el certificat acreditatiu a la seva família en reconeixement d'aquesta concessió del títol de doctor honoris causa al senyor Carlos Fuentes Macías. Per tant, d'acord amb el que preveu el reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa, en aquest acte, prèvia intervenció de la padrina per referir-se al més que justificat mèrits del senyor Carlos Fuentes Macías, es procedirà a lliurar els atributs corresponents i el pertinent certificat acreditiu a la seva vídua, la senyora Sílvia Lemus. A continuació té la paraula la doctora Maria Palleres, que farà la defensa dels mèrits del senyor Carlos Fuentes Macías. Bon vespre. La Universidad de las Islas Baleares honra hoy el recuerdo del escritor Carlos Fuentes. Su inesperado fallecimiento el 15 de mayo de 2012, tan solo un día después de que nuestra universidad acordara su nombramiento como doctor honoris causa, transformó en dolorosa conmoción lo que se había proyectado como festejo y nos privó de una de las mentes más inquisitivas y lúcidas que han atravesado el panorama literario del siglo XX. Hoy, cuando es su obra la que preserva su memoria entre nosotros, se superpone a su perfil humano la imagen de un creador vocacional, de vasta erudición y dicción exigente,
cuya multiplicidad de intereses impiden cerrar su imagen en una confortable foto fija, pero que ante todo tuvo una fe infinita en el valor y el poder de la palabra. En su credo personal hay un renglón definitivo. Hoy, más que nunca, un escritor, un libro y una biblioteca nombran al mundo y le dan voz al ser humano. Es la afirmación de quien, después de un largo recorrido en el oficio, después de experimentar sin descanso, de diversificar su obra en ramales que se bifurcan entre lo cotidiano y lo insólito, es fiel ante todo a un concepto trascendental de su cometido. La trayectoria personal de Carlos Fuentes se inició en Panamá en noviembre de 1928, en el seno de una familia ilustrada. Hijo de diplomático, residió sucesivamente en países como Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos y Argentina, antes de instalarse en México, su país, siendo ya un adolescente. En esta itinerancia hay que buscar las raíces de su profundo conocimiento del continente americano, que con el tiempo sería una de sus obsesiones intelectuales y el epicentro de su escritura más esencial. Su formación como estudiante universitario se desarrolló en los campos del derecho y de la economía. El primero tuvo lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México, hacia algunos de cuyos profesores, muchos años después, conservaría un afecto agradecido, especialmente a aquellos que con afán humanista le permitieron superar la aridez de las materias, derivándolas hacia la lectura de los clásicos. El estímulo intelectual de los mentores hallados en su juventud le acompañaría hasta el final de sus días y hallaría reflejo y homenaje en su obra escrita. Arrancando la década de los 50, un joven Carlos Fuentes se trasladó a Suiza para desarrollar estudios económicos en la Universidad de Ginebra y en el Instituto de Altos Estudios Internacionales. De su estancia en ese país recuerda, no sin ironía, algunos episodios propios de la juventud, pero también alguna experiencia irrepetible, como su inesperado encuentro con Thomas Mann. La preparación universitaria adquirida conduciría sus primeros pasos profesionales al ámbito de la administración pública. Así, en los años 50, trabajaría primero como subdirector de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente como jefe del Departamento de Información para el extranjero. Años más tarde, en 1974, sería miembro del Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington y entre 1975 y 1977, siguiendo la estela familiar, ocuparía la Embajada de México en Francia. Posteriormente, y habiendo renunciado a la carrera diplomática por razones de coherencia ideológica, orientó su dedicación laboral hacia otros campos, entre los que cabe señalar su ejercicio como profesor en las universidades de Columbia, Harvard, Princeton, Brown, Pensilvania y Cambridge. Durante el periodo de su estancia formativa en Suiza, alrededor de 2 años, viajó por diversos países de Europa, dando inicio a una estrecha y continuada relación con este continente. Se iba consolidando así como acto volitivo el nomadismo que se impuso a su infancia, poco a poco adoptado como marca identitaria y elevado finalmente a categórico interés por lo humano universal, esencial, desde una posición que hermanaría la fidelidad a sus raíces con la convicción de que es preciso difuminar hasta su definitiva desaparición todas las fronteras artificiales que dividen y enfrentan a la humanidad. Su temprana inmersión en temas políticos, su privilegiado contacto con mandatarios, su sabiduría vinculada a diversas tradiciones culturales, así como su experiencia vital acerca de las profundas transformaciones experimentadas por el mundo occidental, hicieron de él un conocedor muy informado de la realidad política y social de nuestro tiempo. Fiel a sus raíces, siguió con atención especial la política mexicana, manteniendo en todo momento un activo compromiso que formó parte destacada de su perfil intelectual. Desde muy joven se convirtió en un agitador cultural. Fue colaborador en revistas como Medio Siglo y Siempre. De la primera de estas publicaciones, Medio Siglo, afirmaría que nombró, situó y proyectó a nuestra generación, una generación que se forjó en la iconoclastia y en el deseo de superación. Otra de sus empresas juveniles consistió en la fundación, junto con Emmanuel Carballo, de la Revista Mexicana de Literatura, que contó con el impulso de Octavio Paz y fue un importante revulsivo para forzar la renovación de la literatura nacional. En la encrucijada de los países latinoamericanos hacia su modernidad literaria,
a algunos, entre los que Carlos Fuentes se cuenta, les cupo el cometido de forzar el paso hacia adelante para superar lo que él mismo describiría como provincianismo de fondo y anacronismo de forma. En esta empresa le acompañaron los que ahora reconocemos como grandes narradores de la época, entre los cuales un destacado núcleo integraría el fenómeno conocido como boom de la literatura hispanoamericana, que en la década de los 60 experimentó una difusión hasta entonces desconocida. No es difícil rastrear en la obra de Fuentes las trazas de una amistad sostenida con muchos de quienes integraron ese grupo. Pero sobre todo se encuentra en sus reflexiones la convicción personal de que cada uno en su país y a su modo estaban escribiendo un capítulo distinto de la misma novela latinoamericana. Esa unidad de intención venía asociada a un decidido compromiso ideológico y a una intensa renovación de las formas narrativas. A las características de ese empeño innovador que lideró en su país, dedicó Carlos Fuentes su ensayo sobre la nueva novela hispanoamericana, un libro donde constata, a través de la lectura de Borges, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, etc., el impulso de una narrativa plural y diversa. A esta nueva narrativa se le exigía tanto rigor lingüístico como innovación en la estructura, y se esperaba de ella un estímulo reflexivo de carácter antidogmático, rupturista y dinámico. Todo ello cuando el debate acerca de la crisis de la novela se encontraba en pleno auge y cuando se abría ante los escritores la dicotomía entre ética y estética que Fuentes denunciaría como falsa al afirmar: todo acto de lenguaje verdadero es en sí mismo revolucionario. Muy significativa fue la inclusión de Juan Goytisolo entre los autores estudiados en este libro, una decisión naturalmente derivada de concebir de manera unitaria la literatura creada en una misma lengua, sobre todo cuando los escritores de uno y otro lado del Atlántico les anima análoga intención. El gesto subvierte, por otro lado, el eurocentrismo propio de los estudios tradicionales, abriendo una perspectiva rupturista que ordena la mirada en torno al que denomina valiente mundo nuevo. Dicho examen invita igualmente a la reflexión en torno a la continuidad cultural del mundo hispánico, tema central en su obra El espejo enterrado, que persigue el mutuo reflejo entre las tradiciones del viejo y el nuevo mundo. Estas reflexiones encaminan al autor hacia la representación de una geografía de la novela que reivindica el carácter universal de la literatura, entendiendo que la palabra escrita tiene el poder de abolir todo tipo de fronteras. La pasión de Carlos Fuentes por las letras forjó una vida entregada a la creación literaria. Entre todas las artes, eligió la que consideraba, y cito sus palabras, más desafiante, porque su materia es la más corriente de todas, el lenguaje que es de todos o no es de nadie. Exigente y disciplinado, fue un escritor caudal y poligráfico que abarcó la novela, el relato breve, el ensayo, el guión cinematográfico, la colaboración periodística y el teatro, llegando a ser considerado junto al otro maestro que fue Juan Rulfo, uno de los principales fundadores de la narrativa mexicana moderna, título que compite en su obra con el de estudioso de la literatura. Los análisis de Fuentes sobre la obra de otros muchos narradores se nutre de su propia reflexión en torno a la naturaleza del hecho literario, la misma que sostiene la trama conjunta de su obra creativa y lo consolida como una autoridad. Se trata de un largo proceso meditativo que irremediablemente inicia cuando, en la hora de su debut como narrador, debe hacer frente a la creciente convicción de aquella época sobre la inminente desaparición del género novelesco, lo que no podía dejar de promover en una mente inquieta como la suya un conjunto de proposiciones en torno al sentido y el futuro de la novela que se fueron afianzando a medida que su propia creación personal crecía, refutando en sí misma la situación agónica del género. Desde 1958, cuando publicó La región más transparente, se mantuvo apegado a la creación novelesca, destacando en ella obras como Las buenas conciencias, Aura, La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel, Terra Nostra, Una familia lejana, Gringo viejo, Los años de Laura Díaz o La silla del águila, novelas que a lo largo de los años describen una ruta que solo se cerraría en 2012, el año mismo de su muerte, con Federico en su balcón.
Si hubo un diapasón que contribuyó a afinar su escritura, fue su vasta y plural erudición, que tuvo como elementos cohesivos la infinita curiosidad por la realidad americana y el conocimiento de la literatura como medio de expresión artística e intelectual. Y si hubo una temática que eligió canalizar en su narrativa, fue la vinculada a la identidad mexicana. A ello está indisolublemente unida su huella como escritor, y por ello, desde primera hora, la reflexión histórica, la épica del país, su mitología, sus tradiciones, sus conflictos heredados y actuales se afianzan en la voz de Carlos Fuentes y se aglutinan en un proyecto extraordinario que involucra todas sus potencias como creador para recoger la trayectoria y las paradojas de una nación en su lucha por pasar a limpio un contrato definitivo con la modernidad. Es así, desde lo propio, desde lo más cercano, como el autor aborda la comprensión de este mundo globalizado. Atento observador de la actualidad, fue un espectador privilegiado de la política mundial, pero de igual modo que en su obra lo regional no desmiente lo universal, tampoco las cuestiones colectivas deslucen el sostenido sondeo en lo más profundo de la naturaleza humana. Por otra parte, es necesario añadir que si bien la realidad inmediata y sus larvadas razones ocupan un poderoso plano de conjunto en la obra de Carlos Fuentes, este no olvida que lo tangible no es más que una parte de lo real y que la obligación del artista no es ofrecer copias del natural, sino ante todo aportar algo nuevo a través de la palabra. La caligrafía de Fuentes crea por ello espacios donde lo real y lo fantástico funden sus lindes y desafían al lector, impulsándolo a tantear con él en lo desconocido. Lo natural y lo sobrenatural, la vertiente más brutal o sórdida de la realidad cotidiana y la sensualidad epicúrea que también la habita son solo algunos contrastes de los que forman el abigarrado y extraordinario conjunto de una narrativa que no se impone límites, que experimenta con todas las nuevas formas de la escritura para decir lo que no se ha dicho, para alcanzar a narrar una más de las infinitas historias que nunca se contaron, o encontrar ángulos insólitos desde donde decirlas, asomándose algunas veces al borde del misterio. El pensamiento literario de Carlos Fuentes sitúa la narrativa en un punto equidistante entre la memoria y la imaginación, siempre otorgando al lector la función de creador adjunto. Entre ambos, narrador y lector, la palabra construye la realidad, la enriquece y la multiplica. Por todo ello ha sido reconocido como un creador de talla internacional. Y ese era ya su estatuto cuando se aproximó por primera vez a Mallorca, un lugar en el que afirmó sentirse como en casa. Y fue este reducto de Formentor donde hoy le recordamos, el que hizo más suyo y el que quiso vincular expresamente a su legado personal. En 1959, desde Papeles de Son Armadans, en su carta de Formentor, Josep María Llompart recordaba la raigambre literaria de este lugar. Costa y Llobera introdujo Formentor en la historia literaria. Adam Diel le dio forma. Pero fueron Cela y Barral quienes oficializaron el estatuto del enclave como espacio del encuentro y diálogo literarios. En mayo de 1959 tuvieron lugar aquí las conversaciones poéticas de Formentor, convocadas y dirigidas por Camilo José Cela, quien en sus prolegómenos anunciaba: las conversaciones poéticas de Formentor persiguen un bien posible, el mantenido diálogo, la comunicación inmediata de los poetas españoles sobre el tema eterno de la poesía. Inmediatamente después, del 26 al 28 de mayo, tuvo lugar, por iniciativa de Carlos Barral, el primer coloquio internacional de novela, destinado a divulgar la más reciente novelística europea. Estas iniciativas, que darían paso posteriormente a la fundación del Prix International des Éditeurs y al Premio Formentor, constituyen una tradición vinculada a este espacio geográfico. Carlos Fuentes recogió esa tradición i le dio un nuevo impulso. El seu alè i el seu prestigi foren decisius per unir voluntats i fer realitat les converses literàries i el nou Premi Formentor. L'escriptor s'enamorà d'aquest lloc, tornà any rere any a trobar-se amb aquest mirador que, com el pi de Costa i Llobera, domina les muntanyes i aguaita l'infinit. Des d'aquí, profundament agraïts, volem retre homenatge a la seva memòria.
A continuació, el senyor rector lliurarà el títol i la medalla de doctor honoris causa a la senyora Sílvia Lemus, viuda del senyor Carlos Fuentes, perquè l'honor i el privilegi de la investidura pòstuma siguin una realitat. A continuación, el señor rector entregará el título y la medalla de doctor honoris causa a la señora Sílvia Lemus, viuda del señor Carlos Fuentes, para que el honor y el privilegio de la investidura póstuma sean una realidad. Pongámonos en pie. Nuestro deseo habría sido, señora Lemus, contar hoy con la presencia de su esposo, para entregarle los atributos de doctor honoris causa de la Universidad de las Islas Baleares. Pero siendo usted la persona que mejor conoce sus méritos y que mejor conoció la figura completa del doctor Carlos Fuentes Macías, le hago entrega en nombre del Consejo de Gobierno de la Universidad y delante de nuestro claustro del diploma acreditativo de este honor y también de la medalla de nuestra universidad que le otorga el ser honoris causa. Muchas gracias. En nombre de Carlos Fuentes, le damos En nombre de Carlos Fuentes, leo algo que él escribió en su libro En esto creo. Creo en la universidad. La universidad une, no separa, conoce y reconoce, no ignora ni olvida. En ella se dan cita no solo lo que ha sobrevivido, sino lo que está vivo o por nacer en la cultura. Pero para que la cultura viva, se requiere un espacio crítico donde se trate de entender al otro, no de derrotarlo, y mucho menos de exterminarlo. La universidad y totalitarismo son incompatibles. Para que la cultura viva, son indispensables espacios universitarios en los que prive la reflexión, la investigación y la crítica, pues estos son los valladares que debemos oponer a la intolerancia, al engaño y a la violencia. Rector magnífico de la Universitat des Illes Balears y miembros del claustre de la Universitat de Illes Baleares. En nombre de mi esposo, Carlos Fuentes, para mí es un honor recibir el doctorado honoris causa que la Universitat de les Illes Balears ha tenido a bien concederle a título póstumo. Si bien Carlos Fuentes fue uno de los escritores más universales y por tanto más libres de México y de nuestro tiempo, y su trabajo se centró fundamentalmente en cada uno de sus libros, en esa escritura clara y rigurosa a la que se le entregó a diario, mañana tras mañana, sin mengua ni descanso, hasta el último día de su vida. También estuvo ligada su vida a la academia y a las universidades. Desde que muy joven ingresara a la Universidad Nacional de México para estudiar Derecho, la única carrera que por entonces parecía apropiada para quien poseía una vasta curiosidad sobre el mundo y un precoz temperamento literario. La única, decía yo. Carlos entonces nunca dejó de tener poderosos vínculos con distintas universidades del mundo, fuese como profesor visitante o como conferencista, siempre decidido a compartir su experiencia y sobre todo su pasión por la literatura, por la historia, por el arte, a jóvenes de muy diversas procedencias.
A lo largo de su periplo universitario, un verdadero itinerario académico, Carlos recorrió los campus de las universidades de Dartmouth, Cornell, Cambridge, Harvard, Princeton, Columbia, Cornell, Pennsylvania y Brown, siempre entusiasmado con encontrarse y discutir con sus colegas, con husmear sin fin en sus avasalladoras bibliotecas y con transformar sus clases en planeta. Sus clases las convertía en auténticas charlas con los alumnos sobre todos los temas posibles, en ese arco cosmopolita que siempre procuró defender frente a la cerrazón de algunos círculos críticos o académicos. Yo misma recuerdo algunos momentos luminosos de esa época, las distintas estaciones sucediéndose en los fríos territorios del norte, esos que Carlos y yo siempre alternamos con la calidez tropical de México, la paz y la tranquilidad con nuestros hijos, Carlos y Natasha, sus primeros juegos y paseos familiares, al tiempo que el escritor se sumergía en sus mundos imaginarios o emergía para aconsejar a cualquier alumno que se le acercase. Como han reconocido muchos de quienes lo conocieron a lo largo de distintas épocas de su vida, Carlos tenía una virtud que a veces escasea en mi propio país también, la generosidad. Indiferente a las pugnas y a las rivalidades de nuestro medio literario, nunca dejó de alentar a los jóvenes a quienes los leía y descubría, y cada vez que le gustaba alguna nueva novela o alguna colección de cuentos, no dudaba en atestiguarlo. Más allá de sus clases y conferencias, Carlos fue un auténtico maestro. Sus libros pudieron llegar a miles de lectores jóvenes, quienes lo estudiaron con entusiasmo en las escuelas, pese que en algún momento un funcionario mexicano quiso apartarla del currículum. Aura sigue siendo una lectura festiva en las secundarias y preparatorias de México y en las universidades, formándose y aprendiendo de él siempre. Carlos sabía que tenía todos esos lectores y jamás quiso distanciarse de ellos, de estos estudiantes voluntarios que cosechó en todo el mundo. De allí su voluntad permanente de conocerlos y dialogar con ellos, de no eludir ninguna invitación para encontrarse con sus lectores. El trabajo del escritor es, lo sabemos, esencialmente solitario. En nuestra casa de Londres, Carlos se recluía a realizar el trabajo que más le gustaba, a escribir, y escribir con denuedo. Decía: en México yo vivo las novelas, pero en Londres las escribo. Así se recluía, realizaba el trabajo que más le gustaba. Pero en otros momentos del año, aunque nunca abandonase sus sesiones matutinas, se prodigaba en un confín del otro planeta, siempre abierto a forjar esa fértil comunicación con los jóvenes que solo tienen los maestros. Por otra parte, Carlos nunca se olvidó de sus propios maestros, a quienes recordaba siempre con admiración y cariño, en especial a los grandes docentes del exilio español en México, como Manuel Pedroso en la Facultad de Derecho, o a figuras señeras de la cultura mexicana como Alfonso Reyes, y se esforzó por mostrar que la continuidad de la cultura solo se produce en esta tradición de enseñanza y aprendizaje de los mayores a los menores. Eternamente agradecido,
procuró emular su ejemplo aquí y allá, sonriente y bien dispuesto, prosiguiendo el camino de las grandes figuras que marcaron su propia vida. Además de un gran novelista, Carlos fue por ello un gran educador, en la vena de otros intelectuales imprescindibles de América Latina, de Rodó a Vasconcelos. En sus ensayos, modelos de lucidez y coraje, exploró todos los aspectos de nuestra historia, de nuestra literatura y de nuestra vida pública con un rigor que jamás eludió la voluntad pedagógica ni la belleza artística. Confiado de sí mismo, escapó a la idea del intelectual que ha de permanecer encerrado en su torre de marfil y prefirió nunca distanciarse de su entorno y dialogar con él apasionadamente, a veces encarnizadamente. De la nueva novela hispanoamericana a tiempo mexicano, de Cervantes a la crítica de la lectura, a El espejo enterrado o de En esto creo a personas, Carlos quiso contribuir a la crítica de nuestra época y a ese diálogo público que constituye la base de nuestras democracias. No obstante, es en su obra de ficción en donde más nos enseñó a todos. Sus novelas, cuentos y relatos nunca se perdieron en asuntos banales o anodinos, sino que buscaron insertarse en los discursos centrales de nuestro tiempo, trastocando la historia y jugando con ella, subvirtiéndola y amalgamándola para mostrarnos que todos los tiempos son un tiempo y que vivimos en la confluencia de esa simultaneidad del pasado, el presente y el futuro, como en alguna ocasión escribió de él nuestro amigo Milán Kundera. Hay muchas maneras de recordar a Carlos. Yo me guardo las más personales, las más mías, pero estoy convencida de que una de ellas es la del investigador prodigioso y otra la del devoto maestro, de las generaciones que lo sucedieron. Estoy convencida de que si estuviera hoy aquí con nosotros, disfrutando de este otoño en Mallorca, se sentiría particularmente orgulloso de recibir este doctorado honoris causa que le concede la Universitat de les Illes Balears, y segura de que lo celebraría aquí con la misma alegría y el mismo entusiasmo que siempre lo acompañaron. Carlos Fuentes, además de todo lo que estamos diciendo, era un hombre sensual que se enamoró del mar de Mallorca, de los pinares que aquí hay y de las puestas de sol que veíamos juntos después de las 6:30 de la tarde que nos íbamos al balcón donde vivíamos en Formentor. Muchas gracias. A continuació, la coral de la universitat, dirigida pel mestre Joan Company, interpretarà Si lluny de vos un dia, de Johann Sebastian Bach. Siar meu cor sen foc
continuación nos dirigirá la palabra el señor Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana. Cuando quiera tener la palabra. Señora consejera, señor rector, ilustres miembros del claustro de la Universidad de las Islas Baleares, Silvia, Lemus, señoras y señoras. El motivo por el cual estoy aquí no es solo inaugurar por 7º año consecutivo las conversaciones literarias de Formentor, las jornadas que con tanta satisfacción hemos organizado una vez más junto al Hotel Barceló y el Institut d'Estudis Balearics. Quiero agradecer a la Universidad de les Isles Balears este acto de homenaje a nuestro admirado amigo, el escritor mexicano Carlos Fuentes, el prolífico novelista, el sagaz ensayista, el intelectual de acción, el hombre político, el amigo generoso, el activísimo gestor de ideas e iniciativas. Carlos Fuentes, el añorado maestro, al que recordamos con afecto y nostalgia. Me cabe el honor, a mí y a mi familia, de haber sido durante muchos años los editores de Carlos Fuentes. Nuestro catálogo recuperó las novelas de su juventud y en nuestra casa editorial publicó gran parte de su obra a medida que iba saliendo de su privilegiada imaginación. Con nosotros, Carlos vio crecer todavía más la comunidad de sus lectores incondicionales. Además de escribir con una disciplina ejemplar, con una energía deslumbrante, publicando a un ritmo incesante casi un libro cada año, Carlos Fuentes fue el líder y promotor de cumbres, congresos y foros. A estos encuentros asistían los presidentes de los países de su querida América Latina, los políticos comprometidos con la reforma y los intelectuales que, como él, han aceptado la responsabilidad de recordarnos que el mundo no puede condenar a nadie a la necesidad. De las virtudes de Carlos Fuentes, que se han reseñado hoy en este acto, hay una en especial que quiero recordar. Carlos Fuentes fue un hombre que supo honrar como nadie el valor de la amistad. Cuando con mi padre, Jesús Polanco, tuvimos que soportar una época de adversidad y hacer frente a la infamia, Carlos fue uno de los que se mantuvo leal a nuestro lado. Y esto es algo que nunca olvidaremos. Hoy, mientras no dejamos de lamentar la corrupción que ha corroído a nuestras instituciones, ha humillado a los hombres honrados y maltratado la confianza de la ciudadanía, la memoria de Carlos Fuentes, con su impecable actitud de crítica, es un valor moral, un ejemplo de integridad y un verdadero aliento para los que no han dado su brazo a torcer. Quiero dar las gracias a la Universidad de les Isles Balears por este homenaje, al Hotel Formentor por alojar este acto académico y a ti, Silvia, por haber estado siempre al lado de nuestro admirado y querido Carlos. Muchas gracias. Doctores i doctors claustrals, atesa la naturalesa de l'acte, tot i que la llengua vehicular de la nostra universitat és el català, faré el meu parlament en castellà. Distinguidas autoridades, honorable consellera, senyor president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, senyor Polanco, senyor secretari general de la universitat, amigas y amigos. La Universidad de las Islas Baleares rinde hoy homenaje a la figura de Carlos Fuentes Macías, que fue nombrado doctor honoris causa el día 14 de mayo de 2012. Un hombre considerado, con todo merecimiento, un verdadero intelectual y un digno representante de las letras latinoamericanas del siglo XX, junto a García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, entre otros. Una obra, la de estos autores, asociada a un decidido compromiso ideológico y a una intensa renovación de las formas narrativas. Ellos lograron que la literatura hispanoamericana, en la década de los 60,
experimentara una difusión hasta entonces desconocida. Los libros del señor Carlos Fuente son historia literaria de un país, México, que se vio retratado en lo más profundo de su alma. Del señor Carlos Fuentes se puede decir muchas cosas, y todas buenas. Su trayectoria vital como escritor, como político, como embajador, como agitador cultural y como emprendedor de proyectos institucionales también lo han convertido en esta trayectoria vital de suma importancia. Pero uno de sus signos, como dijo Silvia, fue la elegancia y la generosidad. Fue un caballero en todas las circunstancias, no solamente en su pose, que lo era, sino también en su trato con las personas. Tuve la suerte de, en 2 ocasiones, encontrar al señor Carlos Fuente. En una de ellas estuvimos hablando en su libro El Naranjo, y del cual extraje un bello diálogo que he interiorizado y que quiero reproducir. Antes de este relato, agradecer a la señora Silvia Lemus la loanza que ha hecho de lo que pensaba el doctor Carlos Fuente de la universidad, y en estos momentos también es importante escucharlo con gente con conocimiento profundo. El relato al que me quería referir es del libro El Naranjo, donde está un personaje, Jerónimo, que está con Cortés, y que Jerónimo estaba enamorado de Marina, que recibía el nombre de Malitzin para unos, los mayas, que significaba penitencia, y Malinche, que significa para otros traidora. Por eso lo que voy a leer se tiene que ver que es la confesión de un hombre con rencor de despechado. Y decía Jerónimo: desde la tumba, os aseguro, vemos nuestros rencores como la parte más estéril de nuestras vidas. El rencor y la envidia también, que es desgracia del bien ajeno, sigue de cerca el resentimiento, como desgracia que hiere más al que sufre que al que los provoca. Quizá esto también viene a colación de la reflexión que nos ha hecho sobre la universidad. Los méritos del señor Carlos Fuentes ya han sido glosados en la magnífica laudatio de la doctora María Palleras y también de la señora Silvia Lemus, pero quiero subrayar que se ha conseguido los prestigiosos premios el Cervantes en 1987, el Príncipe de Asturias en 1994 y el Premio Formentor de las Letras en 2011, es porque su labor como escritor le han convertido en un pensador excepcional en el panorama latinoamericano. Pero entre los méritos reseñados quiero destacar, aunque sea repetitivo, su formación universitaria, desarrollada en el ámbito del derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ámbito de la economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Y también que ejerció como profesor de estas prestigiosas universidades que nos ha relatado su viuda Silvia, y también remarcar que de bastantes de estas prestigiosas universidades comparte con la OIB el gozo de tenerlo como doctor honoris causa. Y por otra parte, quisiera poner de relieve su estrecha relación con Mallorca, que cultivada con sus repetidas estancias estivales durante alrededor de unos 50 años, le llevaron a fortalecer unos lazos que cristalizaron en su iniciativa de refundar las conversaciones literarias de Formentor, cuyo espíritu rememora al famoso encuentro literario organizado en 1959 por el premio Nobel Camilo José Cela Trulloch, que fue profesor y también doctor honoris causa de nuestra universidad. Y es en el marco de estos encuentros literarios, en este marco privilegiado de la naturaleza que huele a Mediterráneo, que huele a mar, que huele a pinos, que huele a puestas de sol, y que nos ha honrado para entregar
a la señora Silvia Lemus el título y medalla de doctor honoris causa que testimonian la voluntad de la Universidad de las Islas Baleares de querer contar con el señor Carlos Fuentes Macías como miembro de su claustro, sabedores de que él nos hubiera honrado con su participación. Señora Silvia de Lemus, nosotros también llevaremos el recuerdo de su esposo en nuestro corazón. Muchas gracias. Senyores i senyors claustrals, poseu-vos drets i cobriu-vos. Escoltem el Gaudiamus Igitur. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Pos jucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos avevitumus, nos avevitumus. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuerem. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuerem. Adeas at inferos, transeas a superos, osi videre, osi videre. Vivat academia, vivan profesores, vivat academia, vivan profesores, viva membrum qualibet, viva membra qualibet, semper sit in flore, semper sit in flore. Ara us deman que us torneu a seure perquè la coral de la universitat interpretarà Aubada de Miquel Tortell en lletra de Marià Aguiló i arranjaments corals de Joan Maria Tomàs, en la qual es donarà per inaugurada la 7a edició de les Converses Literàries de Formentor 2014, organitzades per l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Hotel Formentor i la Fundació Santillana. De bell nou, aquest any les converses reuneixen un grup de notables novel·listes, assagistes, crítics i editors. Unes jornades que, amb el públic lector de cada any, es dediquen en aquesta ocasió al tema bellesa, violència i dolor, el destí del món en la literatura contemporània. Ahora, la coral de la universidad interpretará Aubada de Miquel Tortell, con letra de Marià Aguiló y arreglos corales de Joan María Tomàs, con la cual se dará por inaugurada la 7ª edición de las Converses Literàries de Formentor 2014, organizadas por el Institut d'Estudis Baleàrics, el Hotel Formentor y la Fundación Santillana. Una vez más, este año, las conversas reúnen un grupo de notables novelistas, ensayistas, críticos y editores. Unas jornadas que, con el público lector de cada año, se dedican en esta ocasión al tema belleza, violencia y dolor, el destino del mundo en la literatura contemporánea. Oruga jaguaita, tremora gravosa d'allà la muntanya, menage l'estrella de l'alba, menage l'estrella de l'alba, menage l'estrella de l'alba, els galls que dormien davant
que és lo que ara veuen, que tant i tant canten, han vist l'estrella, l'estrella de l'alba. Han vist l'estrella, l'estrella de l'alba. Han vist l'estrella, l'estrella de l'alba, l'estrella de l'alba. L'estrella que et mostres quan fugen les altres, perquè em deixes, perquè la matinada en lletres que lluny respon l'estel d'alba. En lletres que lluny respon l'estel d'alba. En lletres que lluny respon l'estel d'alba. Respon l'estel d'alba. Amic, no aprofita la vida que passa, la fosca n'esquera, la llum ens aguaita, del sol de la glòria, la vida n'és l'alba. Del sol de la glòria, la vida n'és l'alba. Del sol de la glòria, la vida n'és l'alba. La vida n'és l'alba. Doctores i doctors claustrals, senyores i senyors, amb un agraïment a la Coral Universitat de les Illes Balears, s'acaba la sessió. Moltes gràcies.